Vamos a ver, como decía, la segunda parte de Yoshua, en lo que tiene que ver con la segunda parte del capítulo 10, que es tan importante. Eh, Muy bien. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Vamos a buscar de compartir la pantalla. Un minutito. Hola, Ana, ¿qué tal? Comparto la pantalla para que puedan verla. Muy bien. Tenemos la aplicación. Compartir, todavía no tenemos compartir, pero acá no aparece. Vamos a ver un instante. Solo un instante más. Bueno, sí, a ver, compartir. Sí, ¿Todo bien? sí. Ahora podemos ver. Bien. ¿Podés ver, Ana? ¿Sí? ¿Podés verlo bien, Ana? ¿La pantalla? ¿Sí? Hola, hola Natalio, sí puedo ver perfecto. Ah, bueno, perfecto. Ok. Muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno, nosotros habíamos visto ya la vez pasada de Yoshua el capítulo 10, habíamos visto hasta el versículo 6, que tenía que ver claramente, así rápidamente, igual han visto el video, así ganamos tiempo, que tenía que ver con el hecho que Yoshua va a asistir a los Gibonim en el momento de crisis que ellos tienen, porque los reyes cananeos los quieren liquidar por haberse rendido de alguna manera frente a Israel. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo Yoshua asiste y por qué asiste a los Gibonim. Fíjense que dice, y subió Yoshua desde Gilgal, el campamento de Gilgal, de Yoshua, cuando cruzó el Jordán y conquistó tanto Jericó como Ai, el campamento de Gilgal, él junto con todos los hombres de guerra y todos los hombres valientes. Acá parece un poco redundante los hombres de guerra y los hombres valientes. ¿Por qué hace esta aclaración? Bueno, no todo hombre de guerra es todo hombre valiente. Ya sabemos nosotros que la Torá nos trae que todo aquel que está acobardado o todo aquel que empieza una nueva vida, o hay distintas cuestiones, cuando se habla en Kitetzela Milhamá, cuando salgas a la guerra, está exceptuado de ir al servicio militar a cumplirlo. En este caso, pido yo la invocaciones, obviamente, a los hombres de guerra, a los guerreros que lo acompañaran, y da como suele hacer el Tanaj en general, especifica quién. En este caso, los hombres valientes, aquellos que lo van a acompañar. Naturalmente que Joshua no movilizó todo su ejército, simplemente llevó una parte de los soldados. Pero lo que llama la atención es que él mismo haya asistido. Podía haber enviado a sus generales, pero él le dio una impronta muy importante a esta batalla, respaldando a los Gibonim y enfrentándose a los 5 reyes de las 5 ciudades diferentes que formaban una coalición, de la cual los Gibonim salieron, y por eso obviamente va a pelear Yoshua en favor de ellos. Vamos a ver qué nos agrega. A pesar de que Yoshua podía haber arguido que el pacto que firmó con ellos, con los Gibonim, fue producto de un engaño, y de hecho lo fue, y por ende no estaba obligado a asumir al ejército de Israel al peligro de una guerra para acudir en defensa de los hombres de Gibón. De todas formas, Yoshua siente la necesidad de cumplir su palabra. Era un hombre de palabra, fue siempre así, fue siempre como Moshe, así lo conocimos, para que los demás pueblos no puedan argumentar de que nada no hubiera servido rendirse y no luchar, pues de todas maneras Yoshua no hubiera respetado ningún pacto con ellos. O sea, Yoshua cumple con su palabra y es también un ejemplo a darle a los enemigos para que no piensen que evidentemente los israelitas son traidores. Y hay que, a pesar de que el pacto con los Gibonim era de origen dudoso, aún así Israel acude en su ayuda prestamente. Es lo que ha hecho Yoshua. Bien, vamos a avanzar en el versículo 8, vamos a ir desarrollando algunos puntos, y le dijo al Eterno a Yoshua, no temas de ellos, pues en tu mano os he entregado, ninguno de ellos podrá mantenerte frente a ti. En realidad acá lo que viene el Tanaj a hacer es a confirmarnos algo que ya estaba antes en la Torá y que además estaba antes en el Yoshua, en el capítulo 1, donde dice, nadie se parará de frente a ti durante todos los días de tu vida, y aquí que dice, ninguno de ellos podrá mantenerse frente a ti. O sea, ya algo insinuado del capítulo 1 se cumple acá, en este capítulo, en el 10. La diferencia es que en el primer capítulo se refiere a que no intentará nadie ir en contra de Yoshua, y en nuestro capítulo se refiere a que si bien estos reyes no se habían presentado en guerra contra Yoshua, sino contra Gibón,
Igualmente, a pesar que ya se han presentado en batalla, de todas maneras no podrán mantenerse en pie ante Yoshua. Es una ratificación de la promesa divina dada a Yoshua y que también, como vamos a ver más adelante, ya está incluida en la Torá. O sea, lo que pasa en este capítulo está profetizado en la Torá y se cumple en este capítulo, como ya después en un ratito lo vamos a ver. Toda la noche marchó Yoshua desde Gilgal y cayó contra ellos de pronto. ¿Por qué? ¿Por qué marchó toda la noche? Tan importante era que rápidamente Yoshua, ni bien recibió a los delegados de Gilgal, de Gibón, tuvo que marchar toda la noche rápidamente y caer contra ellos de pronto. Yoshua obviamente quiso sorprender a los 5 reyes gibonitas. Aquí hay una táctica militar tradicional, no la intervención del milagro, como vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, los quiso sorprender de noche. No pensaron los reyes que Yoshua inmediatamente iba a marchar, sino que se iba a preparar para la guerra. No lo hizo así. Tomó la cantidad de hombres que quería y cayó y luchó contra ellos y les ganó. Ahora vamos a ver de qué forma. Y los apabulló el Eterno delante de Israel. Acá vemos la intervención divina. Dice, los apabulló el Eterno. O sea, hay una intervención de Dios. Y les infligieron, el pueblo de Israel, acá hay una intervención humana, una dura derrota en Gibón. Ya dijimos la vez pasada dónde era Gibón. Gibón es al norte de Jerusalén, cerca de donde hoy está Gibón a Hadashah y Gibón a Yeshaná, camino a Ramalá, y cerca de la tumba del profeta Shmuel Anabí. Y los persiguieron por la subida de Bet Jorón, que lo tenemos ubicado también, enseguida vamos a ver. La vez pasada habíamos visto un mapa, ahora no lo voy a mostrar porque nos desconfigura mucho la aplicación. Y los hirieron hasta llegar a Zeca y hasta Maqueda. Vamos a ver un poco estos lugares y también básicamente cuál va a ser la situación. El texto nos relata que no solo fue una simple derrota, sino que los enemigos quedaron aterrados por la descripción física que se da de cómo huyeron huyendo despavoridamente delante de Israel, cumpliéndose de esta forma lo que Dios ya les había prometido en la Torá, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que el enemigo les daría la espalda, es decir, huirían ante ellos. Bet Jorón, acá la descripción geográfica de algunos lugares que son conocidos, si vamos por la ruta acá en Israel, creo que es la ruta 443, que pasa por Modín, se pasa por estos lugares que estamos citando. Bet Jolón quedaba al final de la planicie costera, en la cima de una colina a una altura de 600 metros, 620 metros sobre el nivel del mar, a pocos kilómetros al norte de donde hoy en día está Latrun. Para los que quieran ubicarse, Latrun es una fortaleza de la época del año 48, donde hubo grandes batallas entre Israel y los árabes para dominar esa colina que domina la ruta 1 hasta el día de hoy que conduce Tel Aviv a Jerusalén. Latrun es donde hoy está el museo de tanques más grande de Israel, donde hay una unidad especial también y donde también se hacen distintas conmemoraciones de Yom Ha'atzmaut. Entonces ya vemos más o menos dónde estaba cerca esta localidad de Bet Horon. Los persiguieron hasta Azeka, que quedaba cerca de donde hoy es Bet Shemesh. Bet Shemesh es por debajo de Jerusalén, ¿sí? Hoy por hoy es una ciudad muy jaredí, unos 15 kilómetros más al suroeste de Bet Horon. O sea que hay una identificación geográfica de los lugares. Los tenemos ubicados, aunque no tengamos restos de esa época en esos lugares, ¿sí? Ahora, ¿por qué decía que la derrota era pavorosa? Fíjense aquí. Y ocurrió que cuando huían de Israel por la bajada de Bet Jorón, se ve que Bet Jorón, como dijimos, era un monte y estaban bajando, ahora vamos a ver, el Eterno envió contra ellos piedras grandes desde el cielo, por el momento granizo, pero no es la única explicación, hasta Azeca, y murieron. Fueron más los que murieron a causa del granizo, y acá lo confirma, que los que cayeron bajo la espada de los hijos de Israel. Y acá dos cosas fundamentales deberíamos entender. Primero que dice piedras grandes y después dice que, y explicando que es granizo. Esta es una aceptación. La otra aceptación, la otra explicación que dan los jajamim o que dan algunos comentaristas es que más que granizo, por algunas huellas que hay hoy en día en la misma zona, fueron meteoritos, que habrían sido meteoritos que cayeron del cielo y que hicieron grandes estragos. Por eso dice piedras grandes desde el cielo. Está bien que puede ser granizo, naturalmente, no lo descartamos, pero también meteoritos. Y veamos acá cómo lo dice y por qué habla de la bajada de Beit Jorón, que es fundamental para entender esta parte. Dice así:
Si bien ascendieron en la planicie hasta Bet Jorón, subieron, pensando que de esta manera iban a deshacerse de los guerreros de Israel, pronto se dieron cuenta que no era así, por lo tanto continúan huyendo por el único camino que les quedaba frente a ellos, y era la bajada de Bet Jorón, que era un camino muy angosto y empinado. Y acá es interesante que el Talmud trae que ese camino ya estaba en la época del Talmud, y hace alusión a un sendero de camellos muy chiquito, y por lo tanto es natural que los soldados, al querer fugar, se encimaran uno con otro y pudieran caer muertos o derrumbaran parte de las rocas, de los montes, de la propia montaña a la cual huían. Acá dice, hay comentaristas que sostienen que estas piedras grandes del cielo que Dios envió contra ellos era granizo, de gran tamaño, como dice al final del capítulo. Pero acá, como también lo decíamos, y esto también lo trae el Talmud, fíjense, otros sostienen que se trataba de meteoritos, ¿sí? Y se apoyan para afirmar esto en lo que le dijeron los sabios en el Talmud, Masej el Berajot: el que ve meteoritos en la bajada de Bet Jorón debe alabar a Dios. Sabemos claramente hasta el día de hoy, cuando uno ve un escenario de la naturaleza muy importante, desde el mar, no solo el arco iris también, sino otras maravillas de la naturaleza, hay brajotes especiales para agradecer al Creador que nuestros ojos permitan ver semejante cuestión o semejante milagro. En este caso, al ver meteoritos, que son un elemento en la naturaleza, lo consideraron naturalmente como un milagro y por lo tanto agradecen. Hoy en día, como decíamos, aún hoy en día, se puede observar en el terreno que rodea Bet Jorón cráteres en la tierra que denotan la caída de grandes piedras del cielo, ya sean granizo o pequeños meteoritos que lograron atravesar la atmósfera y llegar a tierra firme. Naturalmente primó la idea del granizo, pero es interesante tener en cuenta. Otros sostienen que estas grandes piedras eran rocas que caían desde la cima de la montaña, es la tercera explicación, la que dijimos también. Y por ser que ellos bajaban por un camino estrecho con mucha pendiente, esas piedras rodaban desde lo alto y los que huían no tenían dónde escaparse y resguardarse. Es por eso que muchos murieron a causa de ellas. O sea, de las mismas piedras que se tiraban ellos mismos al bajar. A pesar que el texto literalmente dice que caían del cielo, las piedras, puede entenderse que se refiere a que las piedras se desplomaban desde lo más alto de la montaña. Bien, ahí tenemos las tres explicaciones al tema de la bajada, al tema de la magnitud de la derrota, y aquí seguimos viendo acá el fundamento en la Torá de la derrota de los Emorim, de los 5 reyes que vimos acá, y cómo se va a llevar a cabo también. Fíjense, entonces, mientras huían los habitantes de estos 5 pueblos, entonces habló Yoshua al Eterno en el día que entregó el Eterno al pueblo Emorí, uno de los 7 pueblos de Canaán. A veces se lo utiliza genéricamente para denominar a todo Canaán, delante de los hijos de Israel, y dijo a la vista de todo Israel. ¿Esto por qué recalca la vista de todo Israel? ¿Por qué dijo Yoshua lo siguiente? Muy famosa esta frase: Sol, detente en Gibón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Pareciera ser un trozo, un fragmento de una poesía muy pequeña, porque tenemos claramente cómo coordinan al final Gibón, Ayalón, ¿sí? Y también Sol y Luna, que son los contrapuestos también. Sol, detente en Gibón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. O sea, Yoshua acá lo que quería ellos era que el pueblo de Israel vea especialmente un milagro fuera de lo común. Un milagro que no se repetiría, un milagro con el cual no veríamos en ningún otro lugar del Tanaj algo de esta magnitud. Al decir Sol detente en Gibón y tú, luna, en el valle de Ayalón, hay una especie de freno a la rotación de la Tierra. Esto es algo que también vamos a ver astronómicamente, tal como adelantamos un poquitito en la charla anterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver, Yoshua quiso que ellos vean la magnitud del milagro divino para con el pueblo de Israel, con la destrucción de los Emorim, del pueblo emoreo. Y acá tenemos, y nos va a decir así: acorde a Barbanel, el motivo por el cual Yoshua pide que el sol y la luna se detengan es porque si está oscureciendo, los hijos de Israel estarían en clara desventaja ante los enemigos que conocían el terreno. Abarbanel es un comentarista que es muy, ¿cómo podríamos llegar a decir? Muy racionalista. Es decir, busca explicaciones lo más racionales posibles, siendo un hombre de fe, naturalmente. Es por eso que pide que el sol continúe iluminando y que la luna que estaba saliendo se detenga, también para que de esa manera Israel pueda terminar de aniquilar al enemigo
que huía despavorido. Acá entonces tenemos una consideración estratégica para el pedido de la luna y el sol. Ahora, si bien dice en el versículo que Yoshua habló a Dios, no dice qué fue lo que le dijo, solamente al final, cuando dijimos del sol detente y la luna también. Es por eso que Abarbanel explica que el versículo debe leerse de la siguiente manera. Entonces habló Yoshua al Eterno por ese día en que el Eterno entregará a Lemorí delante de los hijos de Israel. O sea que venía implorando a Dios que llegue el día en que por fin entregue a Lemorí en sus manos, porque ya está dicho claramente en la Torá. ¿Sí? En la Torá está anunciado que Dios va a entregar a Lemorí en manos. Entonces, acá vemos, me salté un poquitito, fíjense acá, y es por eso que dice a la vista de todo Israel. Es decir, que rezó a Dios para que el sol continúe alumbrando, así los enemigos caen a la vista de todo Israel, para que así ellos lo puedan ver. No se trata de que Yoshua le habla al sol o que le ordena algo, sino que le pide a Dios que el sol se detenga en Gibón y la luna en el valle de Ayalón. Igualmente nosotros en el judaísmo tenemos una relación muy especial, obviamente con Birkat Levaná, con la luna, Birkat Shemesh que es cada 28 años, pero vemos acá que los dos astros van a jugar en favor de Israel. Ahora sí, vamos a ver cómo se termina cumpliendo en este versículo o en estos versículos lo que ya la Torá nos anunciaba en el libro de Shmot. Dice así, lo voy a empezar a señalar, pues se trata de que Dios va a cumplir lo que le prometió a Moshe en Shmot, capítulo 34, versículo 9. ¿Sí? Señor, si he hallado gracia a tus ojos, que el Señor vaya en medio de nosotros, es decir, que pelee por nosotros. Moshe ruega a Dios para que sea Él el que los conduzca a la providencia divina y que luche por ellos. Y Dios le responde, he aquí, esto está en la Torá, he aquí que yo hago un pacto delante de todo el pueblo y que haré maravillas y que no fueron hechos antes en ningún lugar de la tierra ni ante ningún pueblo. Estamos hablando acá de la detención del sol y la luna. Y verá todo este pueblo entre el que tú estás la obra del Eterno que es colosal. Es decir, Dios le promete a Moshe que tal como le dijo así, será y que Dios obrará con ellos milagros. ¿Sí? Eh, perdón. Milagros grandiosos como nunca antes se han visto y que estos serán hechos a la vista de todo el pueblo. E inmediatamente después continúa, presta atención a lo que yo te ordeno hoy. He aquí que expulsaré de delante de ti a Lemorí. Acá está cumpliéndose esta profecía. Directamente se va a cumplir esta idea de Dios que fue expresada a Moshe, dando a entender que todos estos milagros serán hechos en el día en que Dios entregue en manos de Israel al pueblo de Morí. Es lo que dice más adelante. Acá vuelve a repetirlo. ¿Acaso no está escrito esto en el libro de Ayashar? Ahora enseguida esto lo vamos a ver. Al ver que Yoshua luchaba por ellos contra los emoreos, tal como Dios se lo prometió a Moshe, pidió que el sol se detenga para que todos puedan ver, lo hemos dicho. Entonces habló Yoshua, esto también lo hemos comentado. De esta manera se cumplió al pie de la letra lo que dijo Dios, que sería delante de todo el pueblo y que sería algo grandioso, pues al detenerse el sol y la luna, todos los pueblos lo percibirían. Y acá tenemos, acá para terminar, acá este versículo, dice, Data Mikra, basándose en lo que dice Rab David Kingi, nieto de Rashi, sostiene que en realidad Yoshua entonó un cántico de agradecimiento, del cual acá tenemos solamente un renglón solo, el día que entregó a Lemorí en sus manos. Y que aquí está escrito el primer versículo, que lo hemos citado, el del sol y la luna, pero el resto del cántico está escrito en el libro Ayashar. ¿Y cuál es el libro Ayashar? No aparece, no lo conocemos, no sabemos hasta el día de hoy, pero hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que es el Sefer Bereshit, el libro de Bereshit, el primero de los 5 libros de la Torá. Otros dicen que es Shmot, otros dicen que es de Barim, y otros hablan de libros que no se conocen. De todas formas, está citado de alguna manera en la Torá, y la Torá cita a otros libros que no conocemos. Libros de la guerra entre el fuego entre la oscuridad y la luz y la oscuridad, el libro de la guerra, que no me acuerdo exactamente el nombre. Hay citas en la Torá de libros cuyo texto no ha llegado a nosotros hasta el día de hoy, por lo tanto no podemos saber a qué hace referencia. El Valle de Ayalón es el que está al costado del camino que sube a Jerusalén, en la zona de Latrún. Lo comentamos antes, justamente, que es la zona donde se llevó a cabo esta batalla. ¿Sí? Y ahora vamos a tener que entender esto, que es muy difícil, es complicado. Y se paralizó el sol, y la luna se detuvo, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito esto
en el libro Hayashar, como decíamos recién, y se detuvo el sol en medio del cielo y se demoró en ponerse como un día entero. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo podemos ampliar la magnitud de lo que fue este milagro? Así nomás se detuvo, se quedó, el tiempo se detuvo también, el mundo se detuvo también, la gente dejó de hacer cosas. ¿Cómo fue este milagro? Esto que no aparece en ningún otro lugar del Tanaj con este tipo de descripción que vemos acá. Acá los comentaristas van a decir lo siguiente. Este texto es un poco largo, pero es muy, muy importante. Abarbanel recalca que al ser que esta sería una guerra en la que el pueblo lucharía, a diferencia de lo que ocurrió con Jericó, hemos visto que el pueblo acá luchó, en donde fue Dios el que luchó por ellos, es por eso que el sol se detuvo para que así Israel pudiera continuar la tarea de someter al enemigo hasta acabarlo. Lo hemos visto. Pues Dios no precisa de la luz para terminar con sus enemigos. Obvio. Prueba de ello es que lo que realizó Dios con el campamento de Asur, los asirios, que en una sola noche, con una plaga, exterminó a 185.000 asirios que habían sitiado Jerusalén para destruirla. Esto es en la época de un famoso rey asirio, antes de la destrucción de Israel, perdón, después de la caída de Israel y cuando los asirios rodean Jerusalén. Si uno va a la ciudad vieja, antes de llegar al Cótel por uno de los caminos, va a encontrarse con un resto de las murallas de defensa de Israel contra los asirios de la época del rey Hizkiau, que es donde hace referencia acá a los 185.000 soldados asirios que sitiaron Jerusalén para destruirla porque una plaga se los impidió. Y muchos de ellos murieron y tuvieron que abandonar y Jerusalén no cayó, caería algunos años más tarde en manos de los babilonios, como ya lo sabemos. ¿Sí? Muy bien. Data Mikra, vamos a ver acá, señala que el hecho que la luna se veía de día, cosa que es raro hoy en día, probablemente indica que se trataba de un día de luna llena, cuando ya está puesta toda la luna en el cielo, no cuando sale la luna, en donde a pesar de que el sol está en su plenitud, la luna puede verse en el cielo diurno. De alguna forma se ve. Con respecto al libro Ayashar, lo dijimos también después, y acá trae un elemento más. Los comentaristas aportan varias posibilidades, y acá explica Rashi que se trata del libro de Bereshit, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque lo asocia con los sueños de Yosef, y sabemos que Yoshua proviene de Yosef, porque Yosef tuvo dos hijos que fueron Efraín y Menashe, de los cuales obviamente va a descender de la tribu de Efraín Yoshua. Así que esto no sería raro que haya con invocación directamente a la tierra y el sol por los sueños que tuvo Yosef de que la tierra y el sol también se inclinarían hacia él. Recuerdan ustedes los famosos sueños de Yosef. ¿Sí? Abarbanel, en cambio, concuerda con lo que vio en Radak y sostiene que hace alusión al libro de la Torá que dice de Barim. Bueno, ahora no vamos a... Cada uno trae argumentos para lo demás, para saber cuál es el libro del Sefer Yashar. No vamos a entrar tanto en esto, ¿sí? Vamos a ver qué es este día. Acorde a la opinión de la mayoría de los comentaristas, ese día el sol se demoró 12 horas más que lo normal en ponerse. Acá ya empezamos a analizar el milagro. No son 24 horas, son 12 horas más. O sea, debió oscurecer a las 7, oscureció 12 horas más. A eso se refiere lo que dice como un día entero, día de luminosidad. También en el calendario hebreo diario tenemos esta distinción. Shaharit se puede hacer desde la mañana hasta tal o cual hora. Minja se puede hacer hasta prácticamente, ¿sí? La Shkia, ya después tenemos bastantes problemas, ya después viene Tzeta Kohabim. Sí, evidentemente hay en el día, está marcado, dividido, ¿sí? La noche del día, Arbit se hace de noche, es más claro saberlo cuando se hace, cuando salen las estrellas, hasta el otro día se puede hacer Arbit en cualquier momento que vuelva a aparecer el sol. Es decir, como un día entero, se refiere a las 12 horas diurnas. No es un día de 24, sino que el milagro fueron 12 horas más, según lo que dice acá el comentarista. Radak y aparentemente Maimónides discrepan con los demás comentaristas y sostienen que se trata del día más largo del año. Es otra opinión. El solsticio del verano, o sea, cuando empieza el verano. Y eso, no cuando empieza, cuando el verano está en su plenitud, perdón. Y eso es lo que se refería cuando dice como un día entero, es decir, como el día que es el más largo del año, en ese caso, ¿sí? Algo así como el 31 de diciembre, una cosa así, si es que es ese día al que hace referencia. Ahora, fíjense, y esto es muy importante hasta nuestros días, lo que nos dicen acá los comentaristas. No debemos menospreciar esta postura
de tratar de minimizar los milagros y no hacer de ellos algo central del judaísmo. Parecía acá esto algo herético. ¿Cómo? ¿No creemos en milagros en el judaísmo? Claro que creemos en milagros en el judaísmo, pero también buscamos explicaciones racionales y sabemos que el milagro es la explicación a la racionalidad de algo que ha sido aplicado para cambiar y modificar con las leyes de la naturaleza o a través de ellas una situación determinada. O sea, Dios hace milagros con leyes naturales, con la naturaleza, que es su creación. Ahora, esto, fíjense lo que dice acá el comentarista. El judaísmo nunca fue milagrero. Hoy encontramos muchas veces, mucha gente constantemente está repitiendo el milagro acá, el milagro que vi acá, y el milagro, este cuento jasídico que me cuentan, y el otro cuento de aquí. Estamos llenos de milagros por todos lados o de situaciones que parecerían marcar la presencia divina, y nos olvidamos de estudiar algo más de la sabiduría judía y nos quedamos solo en el milagrerismo, como lo llamaría yo. El judaísmo nunca fue milagrero. Si bien reconoce los milagros y está definitivamente en contra de aquellos que los niegan, o sea que sostienen que Dios no interfiere en los sucesos humanos, por otro lado, no quiere hacer de los milagros la piedra angular de la fe judía. ¿Sí? En los 13 principios de la fe, en ninguno nos dice que debemos creer en los milagros. Nos dice determinadas cosas que han sido milagrosas, pero no nos habla de creer en los milagros per se. Es lo que afirma Maimónides, el Mishneh Torah, ¿sí? El Jot Sodadat, etc. Aquel que cree, lo dice Maimónides, no lo digo yo, aquel que cree por los milagros, en su corazón anida la duda. Mire lo que está diciendo Maimónides. Está diciendo casi que no habría que creer en los milagros. Al ser que es factible que la señal fuera realizada por medio de un engaño o artimaña, o sea, uno podría ser engañado y decir esto es un milagro, sino que todos los milagros que realizó Moisés en el desierto respondían a necesidades del momento, no para aportar una prueba acerca de la veracidad de su profecía. Dicho de otra manera, no necesitamos del milagro para corroborar la veracidad de la existencia de Dios, por lo menos aquellos que somos creyentes. Pero sí sabemos que cuando Dios actúa, actúa a través de elementos que interfieren en la naturaleza cuando entiende que hay que actuar. Por eso hizo tantos milagros con los hebreos en el desierto, a través de Moshe, luego acá en el libro a través de Yoshua, también estamos viendo lo mismo. Debemos entender que la creación del mundo, Dios, ¿no? Es perfecta, y parte de esa excelencia es que no precise ser modificada o alterada, sino que sea perfecta en todas las situaciones. Tal como un reloj, cuanto menos haga falta intervenir para corregir su funcionamiento, más exacto y preciso será ese reloj. Por eso, pero si constantemente el relojero debe intervenir para que se adapte a distintas situaciones, menos perfecto será ese reloj. Es decir, está bien todo el tema del sentido de mover las agujas. Por lo tanto, para Maimónides, cuando más un individuo, vamos a ver acá, cuando más un individuo exagere acerca de los milagros que Dios realiza, a pesar de que él piense que está engrandeciendo a Dios, o sea, llama esto milagro, engrandecemos a Dios, en realidad puede estar haciendo exactamente lo contrario, pues está empequeñeciendo la maravilla y perfección de la creación, que fue descrita en Bereshit. Y vio Dios todo lo que había creado, y aquí que era muy bueno. O sea, acá no dice vio que era un milagro, sino que era muy bueno a través de la creación que Dios hizo. Esta disquisición es muy importante y ahora vamos a entender desde un punto de vista científico, tratar de explicar esto que es muy difícil, justamente qué tipo de milagro puede uno ver, cómo sucedió esto desde el punto de vista de la ciencia. Y dice así, con respecto a este milagro, debemos saber que acorde a los conocimientos científicos que disponemos hoy, la Tierra gira sobre su propio eje, sabemos eso, rotación y traslación, lo que hace que tengamos la ilusión óptica de que el Sol gira alrededor de la Tierra, cuando es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Ahora bien, si consideramos que el perímetro de la Tierra en el ecuador, ¿sí? En el punto central, mide aproximadamente 40.030 kilómetros, o sea, ese sería el redondel de la Tierra, y que realiza un giro completo sobre su propio eje una vez cada 24 horas, o sea, imagínense la velocidad. Esto hará que para que un individuo que está parado en el ecuador vuelva a estar en el mismo punto en el que estaba al iniciar la rotación luego de 24 horas,
la Tierra debe moverse a una velocidad en superficie de 1.667 kilómetros por hora. Nosotros sabemos que la Tierra no se mueve a esa velocidad porque sería imposible vivir si la Tierra se movería a esa velocidad. Por lo tanto, ¿cómo entendemos acá? Acá, un momento, me está pidiendo actualizar esto. Ya estoy con ustedes de vuelta. Un minuto. Se fue acá la aplicación. Ay, ¿por qué se fue ahora esto? Pero, ahí está. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Estamos de vuelta en la aplicación. Ahora, si afirmamos que el Sol se detiene abruptamente en el cielo, en realidad lo que estaríamos diciendo es que la Tierra ha detenido abruptamente su movimiento de rotación. O sea, paró la Tierra. Si esto ocurriera, deberíamos tomar en cuenta las consecuencias de esta hecatombe. Sería un desastre, la Tierra no puede parar. Pues merced a la fuerza de la inercia, como frenar un auto, ¿no? Si no tenemos puesto el cinturón de seguridad, nos vamos para adelante. Todo lo que está en la superficie terrestre saldría disparado a una velocidad de 1.667 kilómetros por hora. Imaginemos los desastres que causa un huracán en Estados Unidos, en cualquier lugar de categoría 5, cuyos vientos alcanzan 300 kilómetros por hora, y aquí hablamos de 1.600 kilómetros por hora. Sería insoportable para la vida humana. Para ejemplificarlo, imaginemos una enorme calecita que gira a 1.600 kilómetros por hora y se detiene de pronto. Todas las personas que están sobre ella saldrán expulsadas a una velocidad enorme y no quedaría nada sobre la calecita. O imaginemos un auto descapotable que viaja a 1.600 kilómetros por hora y choca con un bloque de cemento de 50 centímetros de alto que detiene al auto. El conductor saldrá disparado hacia adelante a una velocidad enorme, imposible de calcular. Entonces, además de todos los cataclismos naturales que este efecto causaría, desde tsunamis con olas de varios kilómetros de altura que cubrían toda la superficie terrestre, aún las montañas más elevadas, hasta vientos tan rápidos que quemarían toda la superficie de la Tierra. Asimismo, no debemos olvidar que luego la Tierra volverá a rotar sobre su eje, normalmente, a 1.667 kilómetros por hora. Esta aceleración abrupta causaría las mismas y otra hecatombe que la detención abrupta de la rotación. O sea, la velocidad que iría el mundo sería gravísima y detener la rotación sería igual de grave también. O sea, el mundo nunca ha dejado de rotar. Entonces, ¿cómo se explica el milagro de detener el Sol y la Luna? No el mundo. Veamos acá. Una vez que analizamos solo algunos de los aspectos que causaría la detención repentina de la rotación terrestre, tratemos ahora de entender lo que los comentaristas bíblicos nos dicen. Por supuesto que como judíos creemos en la existencia de milagros y que para aquel que pudo crear todo el universo con sus mecanismos diferentes, haciéndolo surgir de la nada absoluta, poder hacer un milagro de detener la rotación y a la vez neutralizar todos los efectos dañinos que esto causaría sobre el planeta, no sería algo complicado. Dios lo podía haber hecho. Sería posible. No obstante, ser consciente de todo esto nos hace percibir aún más la grandeza de este milagro que aparece en el Tanaj, quizá el más grande, el más importante de todos. Es por eso que encontraremos comentaristas que explican textualmente que el Sol se detuvo abruptamente y que no se destruya la superficie de la Tierra es parte del milagro. Es decir, el Sol se detuvo, la superficie de la Tierra no se destruyó por un elemento milagroso, se alteró la ley de la naturaleza. No obstante, hay otros comentaristas que explicarán este milagro tratando por un lado de ser fieles al texto, como debe ser, y por otro lado recurrir a la menor cantidad posible de cambios en el orden natural para poder alcanzar la meta deseada. En este caso, el objetivo era que la oscuridad de la noche no les impida a los hijos de Israel derrotar a sus enemigos. Y para eso precisan luz solar. Podríamos decir que el Sol no se detuvo abruptamente, sino que comenzó a descender mucho más lento que lo normal, tal vez a la mitad de la velocidad de lo que suele hacer en un día normal. Y esto implicaría que la rotación de la Tierra sería más lenta, a la mitad de la velocidad que gira normalmente, o sea, 800 kilómetros. Si esta ralentización lo hace paulatinamente, no en forma abrupta, y también en forma gradual, volver a recuperar la velocidad original de rotación podría evitar todos los cataclismos que originaría una detención
o comienzo abrupto de la rotación. Yo sugiero, para que nosotros no perdamos tiempo con esto, que después ustedes, si están interesados en analizar más fuertemente o en forma más importante este párrafo en general o esta situación de milagro en general, lo vean después con la grabación, cuando yo les envíe entre hoy y mañana la grabación y puedan prestarle mayor atención a este tema en particular, dado que es interesante para el que lo quiera entender así de esta forma también. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces al versículo 14. Y no hubo día como ese, ni antes ni después. Esto magnifica la dimensión del milagro anterior, en el que el Eterno escuchó, obedeció la voz de un hombre, la de Yoshua, pues el Eterno peleaba por Israel. No le hacía falta teóricamente escuchar a Yoshua. Abarbanel dice que la afirmación de que no hubo otro día como ese hace alusión tanto al milagro de lo que pasó, como dijimos, el milagro ante el triunfo, perdón, como al triunfo ante los 5 reyes, o sea, el otro milagro, ¿sí? No solo la detención del sol, sino vencer una coalición militar más poderosa. Mucho más aún cuando todo esto fue hecho en respuesta al pedido de Yoshua a Dios. No es que Dios interviene, sino Yoshua tiene una enormidad de influencia sobre el Creador. Malvin sostiene cuando dice, el Eterno escuchó la voz de un hombre, se refiere al pedido de Moshe en el libro de Shemot, para que Dios continúe yendo con Israel y le brinde su providencia divina. Malvin dice, no es este pedido a Yoshua, sino que esto tiene que ver con el Sefer Shemot que dijimos, que era a Moshe y se produce acá. ¿Sí? Y regresó Yoshua y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Esto va a ser un clásico, se va a repetir varias veces en el libro de Yoshua, como que el campamento de Gilgal era la base operativa de la cual Yoshua operaba para la conquista del resto de las ciudades. Y huyeron los 5 reyes y se escondieron en la cueva que está en Maqueda. La pregunta que se hacen acá los comentaristas es, ¿huyeron? ¿De qué huyeron los reyes? ¿Podían haber huido de la derrota? ¿Podían haber huido de Yoshua? ¿De qué huyeron? Acá nos va a decir, Malvin hace notar el extraño accionar de estos 5 reyes. En vez de huir cada uno hacia su ciudad, como sería lo lógico, y resguardarse tras sus murallas, hayan decidido permanecer juntos los 5 reyes y esconderse en una cueva tan cercana al lugar donde estaba Yoshua y sus valientes, concluyendo que todo esto fue parte de los designios de Dios para entregar a los jefes enemigos en manos de los hijos de Israel. Por eso fueron a la caverna a esconderse. Data Mikra dice que este versículo es la continuación de lo que venía relatando en el versículo 10 y que estos reyes buscaron refugio en la cueva para resguardarse de las piedras que caían del cielo. Acá esta es otra explicación. No obstante, debemos notar que el versículo dice que entraron a la cueva para esconderse de Yoshua y no para resguardarse de las piedras. O sea, está claro que escapaban de Yoshua más que de las piedras. ¿Sí? Y huyeron los 5 reyes, se escondieron en la cueva que está en Maqueda, lo dijimos, y le fue dicho a Yoshua, fueron encontrados los 5 reyes, están escondidos en la cueva que está en Maqueda. Los oficiales le dijeron a Yoshua, acá están estos reyes, ¿qué hacemos con ellos? Se ve que los reyes se acobardaron y no participaron con su pueblo en la lucha contra Yoshua, o si participaron, se escaparon cuando vieron que eran derrotados. Y se fueron los 5 todos juntitos, ¿sí? Y dijo Yoshua, haced rodar grandes piedras en la entrada de la cueva, para cerrarla y que no escapen, y apostad hombres para que vigilen la entrada. O sea, Yoshua no va a matarlos, sino va a sellar su salida. ¿Por qué? Porque Yoshua espera, acá dice, Yoshua ve en la captura de los reyes una señal divina para lograr una victoria aplastante sobre los pueblos de Canaán. Por eso el tema de verlos directamente en la cueva. Es por eso que no quiere detenerse a justiciar a esos reyes que puede capturar. Por otro lado, no puede permitir que se escapen. Entonces decide sellar la salida de la cueva para que no puedan salir de ella. Pone una guardia natural que vigile la entrada de la cueva y ordena continuar la persecución de los enemigos. O sea, es una interrupción menor en la batalla, pero para Yoshua fue importante. ¿Sí? Versículo acá, 19. Y en cuanto a vosotros, no os detengáis. Perseguid a vuestros enemigos y herid su retaguardia. Esta es la orden de Yoshua. No los dejéis entrar en sus ciudades, que no vuelvan a cobijarse en las ciudades. Se ve que la mayor parte de ellos habían abandonado sus ciudades. Pues el Eterno vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. ¿Sí? Se dirige a los capitanes del ejército de Yoshua para que continúen la lucha. Les encomienda 2 objetivos. Por un lado, perseguir y eliminarlos. No atraparlos con vida. Sabemos que los cananim no podían terminar con vida. Por otro lado, deben tratar de impedir que lleguen a sus ciudades donde pueden rearmarse, como el Hamas islámico hoy en día.
Por lo tanto, deben cortarle el camino y tratar de dirigir la persecución hacia otros lados que los alejen de sus ciudades. Y no deben temer ni perder esta gran oportunidad, pues Dios ya ha designado que el enemigo sea entregado en sus manos. Esto nos va a explicar esta actitud.